Alcance del campo energético de padres sobre hijos. ¿Por qué a veces cuando un padre o una madre hacen un contrato energético, los que terminan afectados son los hijos, aun cuando están inconscientes de lo que hacen ellos? También, ¿por qué cuando algunos de los padres es atacado energéticamente, los ataques les llegan a los hijos? Quédate unos minutos para saber la razón por la cual sucede esto y cómo sacarle provecho en Visión interdimensional. representantes del campo energético. La conciencia del ser humano se va desarrollando o madurando desde su nacimiento. Parte de una etapa donde no tiene conciencia prácticamente de nada. Es dependiente totalmente de los padres o de las personas que les toque encargarse de ellas. Pero llega hasta el punto donde puede valerse por sí misma en la sociedad. Y quizás siga madurando y llegar a despertar de todos los controles de esta creación y estar consciente de lo que pasa con la vida y de lo que realmente sucede con la existencia. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en las primeras fases en la que se encuentra el humano, en la que depende de representantes que se hagan cargo no solo de su cuidado físico, social, emocional, su salud, educación, etcétera, sino también de su campo energético. Asimismo, como sucede en la escuela, el que recibe las clases es el niño, pero con los que trata la administración del colegio son con los padres o algún otro familiar o persona adulta responsable de él o ella. Alcance del campo energético. Existe una especie de regla o estatutos de cómo funcionan las cosas en esta creación, que cuando el ser encarnado está en su fase de niño o tiene poca conciencia de lo que le rodea, su campo energético queda bajo el cuidado, en el alcance, como extensión o bajo el campo energético de la persona que está a cargo de él o ella, que por lo general deben ser los padres, si existe alguno de ellos. Esta regla, me imagino, tiene una razón de ser válida a simple vista, porque muchos de nosotros lo vivimos y experimentamos día a día cuando nos tomamos la responsabilidad de los asuntos de nuestros hijos, que obviamente ellos no están en la capacidad de atenderlos, como por ejemplo pagar la cuota mensual de la escuela o de un curso. Sin embargo, la simplicidad de esta ley se presta para tener pros y contras que todos necesitamos saber, porque muchos quizás hayamos experimentado las desventajas de esto sin saber por qué. Así que, como dicen por allí, el conocimiento es poder. Saber esto nos permitirá estar un paso adelante ante las situaciones energéticas que nos afecten a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué implica que el campo energético de un hijo sea extensión o esté en el alcance del campo de los padres? Bueno, permite que un padre o madre que tienen una mayor conciencia se encargue de los asuntos energéticos de sus hijos que no están en las condiciones de hacerlo. Esta es la ley general, pero tiene sus aspectos positivos y negativos. Si la persona, por ejemplo, sabe cuidar de forma correcta su campo energético y conoce las trampas de este sistema para no ser simple baterías o ganado energético, resultaría muy positivo, ya que no solo mantendría en buen estado su propio campo, sino el de los hijos. Detallaré esto en los aspectos positivos. En cambio, si la persona está acostumbrada a entregarse a estos seres oscuros bajo la fachada de religiones, sectas u otro tipo de creencias parasitarias espirituales controladas por arcontes, algunas de sus prácticas tendrán incidencia directa en los hijos. Veamos algunos ejemplos. Iniciaciones religiosas, como los bautismos, comuniones, etc. Imagínese el bautismo de un bebé que no tiene ni la remota idea de lo que pasa y de lo que está haciendo allí,
pero lo seguro es que obtenga un contrato con el bautismo o quizás le hayan asignado a una bestia interdimensional para que la interfiera. Tuve un caso con una persona que cuando hizo la primera comunión, en este ritual le pusieron un implante energético. En tiempos remotos, aunque quizás existan en estos días, habían prácticas donde padres ofrecían a sus hijos a los dioses como ofrenda o sacrificio. Es decir, les quitaban la vida para entregárselas a estos seres a cambio de beneficios para el pueblo. Los infantes, víctimas de estas aberraciones, terminaban bajo un pesado contrato o su parte energética termina literalmente entregada a un arconte. Tengo como experiencia a un familiar cercano que cuando le hicimos una sesión, expulsé a una bestia interdimensional que estaba apropiada de su campo energético desde hace muchísimas encarnaciones y se la impusieron cuando fue víctima de un sacrificio siendo bebé ofrecido a un dios. Y todo fue orquestado por su padre. Por supuesto, en estos casos el padre termina con un contrato y el hijo quizás con algo mucho peor. Lo triste del asunto es que el bebé no tenía ni idea ni conciencia de lo que sucedió, y menos culpa, solo pagó las consecuencias de lo que hizo su padre. Y no podemos olvidarnos de las oraciones donde la persona solicita fervorosamente quedar embarazada o se pide algo a favor de los hijos, y por obra y gracia de Dios, ya saben quiénes son, le otorgaron su petición, o a medias, pero con consecuencias para todos, pero más para los infantes o incluso no nacidos que no tuvieron nada que ver con esto. Por último, tocaré un punto que va un poco más allá del campo energético, ya que trasciende hasta las descendencias. En sesiones he visto varios casos donde un ancestro de la persona de incluso hace más de 10 generaciones atrás hace un pacto o un ritual, quizás con sectas o algún otro medio, pidiendo poder, dinero, salud u otra cosa, pero termina afectando a futuras generaciones con patrones de conducta o situaciones que se repiten por miembros de cada generación. Patrones que pueden ser como la ruina, enfermedades que se heredan, situaciones repetitivas como los de abuso sexual, por ejemplo. Y las personas que caen en estos clanes familiares salen premiadas con estas consecuencias. En cuanto a los ataques energéticos, sabemos que el campo energético de los hijos está bajo el alcance del campo del padre o de la madre. Si estos reciben ataques, de forma indirecta tendrá consecuencias sobre los hijos, y puede darse el caso donde el que recibe el ataque de lleno es el hijo. En sesiones he visto mucho esto. Personas que tienen lazos por brujería que estaban dirigidas hacia la madre o el padre, cuando ellos eran solo unos niños o bebés. Ahora veamos algunos aspectos positivos de que los padres tengan permisos o responsabilidad sobre el campo energético de los hijos. Podemos aplicar sobre ellos lo aprendido para cuidar nuestro campo energético, como cuidarle los sueños, ocultarle su información de su campo, establecer algún recubrimiento energético de protección cuando se requiera, cortar un lazo, anular un contrato que hayamos hecho en el pasado, etc. Ellos quizás estén chicos aún para entender ciertas cosas o no tengan las ganas o algunos la conciencia para hacerlo. Está claro que debemos trabajar con nuestra energía y voluntad y no depender de que una oración con palabras mágicas hará el trabajo. Hay otro aspecto que no es ni positivo ni negativo y nos referimos a la preocupación natural que tenemos por los hijos. Sus problemas y situaciones nos afectan como si fueran nuestros. Quizás por esto podemos percibir de ellos muchas cosas de manera inexplicable o intuitiva, sobre todo la madre, y es porque se tiene acceso a la información del campo de su hijo o hija de forma natural. ¿Hasta cuándo? Fíjense que no hay una edad fija.
Lo que realmente determina hasta cuándo los hijos estarán bajo la responsabilidad del campo energético del padre o de la madre es el grado de inocencia. En estos días, los niños dejan de ser inocentes más pronto que antes, y hay muchos factores modernos que contribuyen más rápido a eso. Por lo general, un adolescente ha dejado de ser inocente y cada vez busca ser más independiente, aunque quizás no quede por completo fuera del alcance del campo energético de sus padres. Los efectos de lo que hagan los padres serán de menor fuerza, ya sea para cosas positivas o negativas. También tenemos el caso de los adolescentes con síndrome de Down. Por lo general, tardan mucho más en perder la inocencia en la adolescencia, que lo mantienen bajo la responsabilidad del campo energético de sus padres. Si el hijo es adoptado o lo cría un familiar. Es bien sabido que puede haber madres o padres que no quieren a sus hijos, y ahí no está presente una conexión sentimental o amorosa hacia ellos. Pero en cambio, hay personas que aunque no concibieron hijos, adoptan con un sincero deseo de protegerlos y amarlos como padres. Para que el campo energético del encargado pueda alcanzar el campo energético del infante, debe existir esa conexión sentimental y amorosa, ese fuerte deseo de ser su padre o madre, aunque no lo haya concebido. Esto aplica incluso a familiares que se quedan a cargo de sus sobrinos o sus nietos, que se quedan huérfanos. Aunque sean familia, puede ser que tengan que encargarse de ellos por obligación. Por ende, si ese es el sentimiento, ese vínculo amoroso o sentimental nunca existirá. Bueno, espero que esta información te sea útil y nos vemos en el próximo video.